Buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se nos unen en esta noche a este webinar y de manera muy especial a nuestro invitado, el doctor Fernando García Santamaría, quien compartirá con nosotros el tema Impacto de la resistencia a los antibióticos como parte de las actividades de la celebración de la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de los antimicrobianos. Dicha celebración tiene como objetivo sensibilizar sobre el fenómeno mundial de la resistencia a estos fármacos y alentar al público en general, a los trabajadores de la salud y a las instancias normativas a que adopten prácticas óptimas para prevenir la aparición y la propagación de estas resistencias. Las organizaciones de la Alianza Tripartita, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización Mundial de la Salud Animal, OIE, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, acordaron ampliar el alcance de la campaña frente a la farmacoresistencia de los antibióticos a los antimicrobianos en general, de forma que ahora es más amplia e inclusiva. Y además el Comité Ejecutivo de esta alianza tripartita ha decidido que a partir del 2020, la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos se celebrará todos los años del 18 al 24 de noviembre con el tema Antimicrobianos, manéjalos con cuidado. Y se aplicará a todos los sectores. El tema elegido este año para el sector de la salud humana es Unidos para preservar los antimicrobianos. Es por esta razón que hemos querido iniciar este mes de noviembre invitando al doctor Fernando García Santamaría, quien, como veremos en la breve presentación que realizaré de su trayectoria, es un referente a nivel nacional en la investigación sobre este tema y su conferencia tendrá como objetivo analizar las causas históricas del problema de la resistencia a los antibióticos y revisar posibles escenarios futuros. Procederé a presentar al doctor García, a quien le agradezco nuevamente su anuencia para disponer de su valioso tiempo para compartir con nosotros este tema al que ha dedicado muchísimos años de su carrera como docente investigador en la Universidad de Costa Rica. El doctor Fernando García es profesor catedrático de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, donde ha ocupado diversos cargos, entre ellos director del programa de especialidad de posgrado en bacteriología médica, director del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, director del posgrado en microbiología, parasitología y química clínica. Y de mayo del 2016 a mayo de este año, el doctor García se desempeñó como vicerrector de investigación en la Universidad de Costa Rica. Es revisor de varias revistas científicas, tales como Acta Médica Costarricense, Applied and Environmental Microbiology, el Journal de Microbiología Clínica, la revista de agentes antimicrobianos y quimioterapia y de resistencia a los fármacos microbianos. Ha sido director de 12 tesis de posgrado, todas ellas relacionadas con el tema de antibióticos. Es autor de más de 40 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y tiene además una solicitud de patente sobre el proceso para la síntesis de nanopartículas de quitosano y compuestos para inhibir mecanismos de resistencia a antibióticos. Recibió el premio Aportes a la Creatividad y la Excelencia en el 2004 de la Florida Ice and Farm y ha participado activamente en la Comisión Nacional para la Vigilancia, Seguimiento y Contención de la Resistencia Antimicrobiana del Ministerio de Salud de Costa Rica. El doctor García posee la licenciatura en Microbiología y Química Clínica de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y el doctorado del Instituto de Genética y Microbiología de la Universidad de Würzburg en Alemania y ha realizado además 6 pasantías de investigación postdoctorales en universidades prestigiosas de Alemania, Francia y Suecia. El doctor García dispondrá de un tiempo más o menos de 45 minutos en su disertación,
Al final tendremos un periodo de 15 minutos para responder a las preguntas que ustedes envíen mediante el icono de preguntas y respuestas. Así es que pues voy a dejarlos con el doctor García para que con toda su experiencia y su trayectoria comparta con nosotros este tema. Adelante, doctor. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Para mí es un honor poder compartir hoy con ustedes un poco sobre este gran tema. Y muchísimas gracias en la misma forma, Lidia, por la presentación. Voy a compartir pantalla y me dicen por favor si la pueden ver bien. Sí, se ve. Tenés que ponerle en modo presentación. Ahí está. Perfecto, ahí está. Perfecto. Y espero que me escuchen bien. Yo quería atender esa invitación de la doctora Fonseca para hablar un poco sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. Ese es un tema que empecé a investigar después de mi doctorado en el año 1991. Ya para el año entrante van a ser 30 años de estar en el tema. Y que me ha llevado por diferentes caminos que yo francamente no me los esperaba. Y quiero compartir con ustedes un poco la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años para hablar sobre un tema que en estos momentos cobra una gran relevancia a nivel mundial. Y quiero empezar con esta diapositiva, con esta afirmación, donde se dice que la resistencia a los antibióticos es sinónimo de fracaso terapéutico. Creo que todos nosotros los que estamos participando en esta noche, en este espacio, entendemos lo que eso significa. Significa que ya no tenemos alternativas terapéuticas para nuestros pacientes. Y ya podemos entonces imaginarnos en un espacio, en un momento de una era post-antibiótica, que así se afirma desde el año 1992. En la parte inferior ustedes ven una frase, una oración del doctor Jorge Mora Duarte, que lo escuché en el año 2008 en un foro que teníamos en la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde estábamos discutiendo las alternativas país y en particular para la institución, para la Caja, de qué se puede hacer con el tema de la resistencia a los antibióticos. Y el comentario que él hizo a mí me impactó muchísimo. El doctor Mora Duarte fue el jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital México, un hospital de nivel terciario en San José, Costa Rica, y su frase me impactó, y lo dijo así: ahí estoy frente al paciente contemplando lo que se va a morir y no puedo hacer nada. En estos momentos, la resistencia a los antibióticos representa un retroceso sustancial en los sistemas de salud de todo el mundo. Estamos volviendo a la era que podía ser la preantibiótica. Pensemos antes de 1940, cuando infecciones relativamente inocuas, leves, se traducían en muerte de los pacientes. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos de nuevo, a pesar de los avances que se han logrado en tantos campos en el año o para el siglo XXI. Es un problema de salud pública sumamente importante, porque como les mencionaba, hay una disminución en eficacia de los tratamientos con antibióticos. En consecuencia, hay un incremento en la morbilidad y en la mortalidad por las infecciones microbianas. Y eso implica a su vez un incremento en los costos, en el gasto en salud que tienen que hacer los países por estadías hospitalarias más largas y tratamientos más caros. Eso es un impacto que prácticamente se está dando en todos los países. Esta resistencia nosotros la vamos a ver, y como lo estaban mencionando al principio, lo vamos a ver en prácticamente todas las formas de vida. Lo vamos a ver en virus, lo vamos a ver en bacterias, lo vamos a ver en hongos, lo vamos a ver en parásitos, lo vamos a ver en vectores, lo vamos a ver en hierbas que se deben controlar en los cultivos. Sin embargo, se hace un énfasis especial en los antibacterianos o en los antibióticos por varias razones. Uno de ellos es porque el uso y el abuso de los antibióticos es mucho mayor
que las drogas contra los hongos y contra los virus. Las bacterias tienen particularidades sumamente interesantes, tienen una tasa de multiplicación extraordinariamente rápida, mientras que el tiempo de generación de los seres humanos puede andar entre los 25 o 30 años, las bacterias tienen un tiempo de generación de 25 a 30 minutos, se duplican constantemente. Aparte de eso, tienen genomas con una gran plasticidad, como lo vamos a mencionar ahorita más tarde, en donde ganan y pierden genes constantemente. Hay una transferencia lateral o bien transferencia horizontal de genes. Una bacteria no tiene que estar expuesta a antibióticos para volverse resistente. Simplemente con que reciba genes de otra bacteria es lo suficientemente necesario pues, para que la bacteria se vuelva resistente. Las bacterias representan el principal componente en la microbiota humana y en los animales también, y prácticamente en la biosfera. Se estima que en la biosfera pueden haber alrededor de 10 a la 30 bacterias. El cuerpo humano está constituido de unas 10 a la 13 células propias, y en el cuerpo viven 10 a la 14 bacterias, es decir, nosotros somos más bacterias que células propias, cada uno de nosotros. Y las infecciones bacterianas son sumamente importantes, tienen una prevalencia muy alta, posiblemente muy superior al resto de las infecciones microbianas que nosotros vamos a ver en términos generales, con el propósito de tratamiento. Posiblemente las infecciones virales sean mucho más frecuentes que todas las demás. Estas son las razones por las cuales usualmente hacemos énfasis mayor en la resistencia a los antibióticos, a las drogas antibacterianas, pero los principios que vamos a discutir aquí son válidos también para otras formas microbianas. El planteamiento biológico es extraordinariamente sencillo, está comprobado desde hace muchísimos años. En la figura que ustedes ven a la izquierda, en la parte superior, acá, espero que puedan ver el cursor mío. Aquí yo lo que tengo es una microfotografía de una gota de una planta de tratamiento de agua, en donde se hace un marcaje con sondas de ADN para diferentes grupos bacterianos, y cada sonda está marcada con un colorante diferente. Así las bacterias que se ven azul se pertenecen a un grupo, las que están con rojo a otro, y así sucesivamente. Esto lo que nos representa a nosotros es la diversidad bacteriana. Y la cantidad de especies y de variantes genéticas que encontramos en la naturaleza, a veces el número parece infinito. Cuando en esta diversidad bacteriana nosotros ejercemos una presión de selección, puede ser un incremento en la temperatura, puede ser una limitación de nutrientes o bien puede ser un antibiótico. Lo que nosotros vamos a hacer con esta diversidad es que vamos a seleccionar a aquellas bacterias o aquellas variantes genéticas que pueden multiplicarse en esas nuevas condiciones que nosotros estamos imponiendo. Si nosotros hacemos un cambio de temperatura de 15 a 42 grados centígrados, por ejemplo, solamente las bacterias que tienen la capacidad para multiplicarse a 42 grados centígrados van a sobrevivir. Lo mismo pasa con los antibióticos. Si nosotros encontramos bacterias resistentes a los antibióticos, puede ser una en 100 millones, una en 1000 millones, y ponemos antibióticos, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a seleccionar a las bacterias que tienen ese rasgo en particular, usualmente tienen una base genética reconocida, se selecciona la variante genética más apta, eliminamos su competencia, que es en este caso sensible a los antibióticos, y vamos a permitir entonces un incremento en la replicación en el número de las formas resistentes a los antibióticos. Este es un principio básico en biología y es un principio literalmente inevitable. Y cada vez que nosotros usamos antibióticos en el espacio que sea, los usemos bien o los usemos mal, vamos a ejercer la presión de selección y vamos a favorecer la multiplicación de bacterias. Eso tiene que ver con un problema contextual muchísimo más amplio, y es la relación, el vínculo que tenemos nosotros los humanos
con el resto de la naturaleza. Y por diferentes razones filosóficas, religiosas, históricas, nos hemos ido separando de la naturaleza. Y verdaderamente nosotros nos hemos constituido, como dice en la frase, en la parte superior, los seres humanos nos hemos constituido en la principal fuerza evolutiva de la naturaleza. Parece ser que los seres humanos, para prosperar, debemos destruir, debemos dominar toda la naturaleza. Vean lo que pasó hace poco en nuestro país, en Costa Rica, en el debate que se dio sobre la pesca de arrastre y la destrucción que eso tiene de los mantos acuíferos en nuestros países, particularmente en los mares. Destruimos la naturaleza para comerla. Y nosotros estamos, como ustedes ven en todas esas imágenes, contaminando con cualquier cosa que nosotros hacemos. Todas las especies biológicas, todas, modifican su entorno. Cuando un virus se mete dentro de una bacteria, cambia el entorno propio, lo que pasa dentro de esa bacteria, dentro de esa célula. Cuando una bacteria entra en cualquier espacio de la biosfera, va a modificar su entorno. Pero lo mismo hacemos los humanos. Y nosotros, desde hace aproximadamente 70.000 años, empezamos a migrar por todo el planeta Tierra y estamos haciendo realmente un desastre. Ahora que estamos conversando mucho sobre pandemia, yo creo que la verdadera pandemia que nosotros tenemos que controlar no es el del coronavirus, sino el de la especie Homo sapiens. Algo sumamente interesante es que todos los esfuerzos para controlar microorganismos peligrosos para el ser humano son superados por la resistencia. En estos momentos no existe ningún solo antibiótico contra el cual no haya resistencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Para que entendamos el fenómeno que se aplica no solamente con bacterias y antibióticos, sino que prácticamente con todos los seres vivos, quiero comentarles una breve historia sobre Paul Hermann Müller, que era un químico físico y logró demostrar que una molécula que se conoce como DDT, que es el diclorodifenilcicloretano, una molécula que fue descrita en el año 1874, Müller describe las propiedades insecticidas de esta molécula y se abre una ventana sumamente importante para el control de vectores. El descubrimiento de Müller es en el año de 1935, el premio Nobel de la Guerra Mundial en el año 1948. Pero como ustedes ven en la figura a la derecha de una mosca doméstica, un año antes, de manera muy irónica, se describe la primera variante genética de un insecto, en este caso una mosca, resistente al DDT. Y lo mismo pasa exactamente con el resto del control químico que nosotros tratamos de hacer de plagas o de bacterias o de virus o de parásitos. Y ese es un tema que se viene discutiendo no en las últimas 2 décadas o 3 décadas, sino que es un tema de cuál es el impacto que tiene el ser humano sobre la naturaleza, sobre la biosfera y en general sobre el sistema Tierra. Y hay personas que a mí en lo personal me impactaron muchísimo. Albert Schweitzer es un filósofo franco-suizo que le dieron el premio Nobel en el año de 1952 con su filosofía de reverencia para la vida, y él hacía ya un llamado a la forma en que nosotros nos estábamos vinculando con la naturaleza. Rachel Carson, con su libro La Primavera Silenciosa, es posiblemente uno de los 25 libros más bellos, más influyentes que hay en la literatura en el idioma inglés. Y ella hablaba justamente sobre el uso de pesticidas por las grandes empresas químicas, motivo por el cual encontró muchas dificultades, no solamente por su pensamiento, sino obviamente por su condición de mujer también. Así que los antibióticos, como lo estoy mencionando, los podemos considerar como recursos inusuales, por cuanto cualquier uso que se haga de ellos, los usemos bien o los usemos mal, va a generar resistencia, y eso tiene una consecuencia. Invariablemente socava su utilidad futura. Si yo tengo una fila de 10 pacientes
y del paciente 1 al paciente 10, en ese orden, les voy a dar un antibiótico. Al paciente 1 yo le voy a dar un antibiótico que tiene un valor terapéutico mayor, y el paciente número 10, o como quieran, el paciente 100, el paciente 1000, el paciente 1.000.000, va a recibir un antibiótico de menor valor terapéutico. Y por eso se dice que debido a la pérdida de su utilidad terapéutica, los antibióticos se constituyen en lo que se llama un conocimiento farmacéutico agotable. El antibiótico deja de funcionar. Pensemos que eso pasara con el resto de los medicamentos que nosotros usamos para la salud humana, por ejemplo. Cualquier otro. Solamente existe un símil, un fenómeno muy parecido, que es el que ocurre con las drogas antitumorales, anticancerígenas, por ejemplo, en donde las células tumorales se vuelven resistentes a estas drogas. Sucede un fenómeno muy similar. En estos momentos, si nosotros vemos los datos del Foro Económico Mundial, la resistencia a los antibióticos se compara, por ejemplo, de una forma muy cercana, por ejemplo, con las amenazas que representa el terrorismo a nivel mundial. O posiblemente mucho peor, posiblemente mucho peor. Por el impacto que esto tiene en la calidad de vida de todas las personas en prácticamente todas las sociedades. Hay un estudio que se publicó hace unos 6 años y que se ha ratificado recientemente, en donde se ha estimado el número de muertes atribuibles directamente a la resistencia a los antibióticos o en general a los antimicrobianos en unas 300 millones de personas hasta el año 2050. Eso vendría a ser aproximadamente unas 10 millones de personas cada año. Para que ustedes entiendan el impacto que esto significa. Solamente desde enero al presente, vamos, en un periodo de 10 meses, han muerto un poco más de 1.200.000 personas por COVID-19. Y ve el impacto que esto tiene. Imagínense que eso fuera 8 veces más en este mismo periodo de tiempo. Que en un año se mueran 10 millones de personas por la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Se estima que la pérdida financiera total pueda rondar unos 100 trillones de dólares en todo este periodo. Ese es el impacto que esto tiene para la sociedad humana global. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud, en el ámbito de las bacterias específicamente, hace un listado de los principales agentes infecciosos. Y no tiene que ver tanto con el número de muertos o con el número de infectados, sino por el problema de la resistencia, porque no tenemos tratamientos disponibles para estas bacterias. En el grupo superior, en la parte superior, en una condición crítica, se mencionan básicamente bacterias gram negativas que presentan resistencia a los carbapenems. Los carbapenems, como ustedes saben, es un tipo de molécula beta-lactámica que representa en estos momentos el último recurso para el tratamiento de las infecciones por bacterias gram negativas. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos nosotros para nuestros pacientes cuando estas bacterias como Acinetobacter baumannii, como Pseudomonas aeruginosa o como Enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras, muestran resistencia a los carbapenems? Literalmente no tenemos terapia alternativas para darle a nuestros pacientes. En un segundo grupo encontramos en una condición elevada otras bacterias tanto gram positivas como gram negativas, y luego en una prioridad media otras bacterias, hasta incluso contra las cuales en estos momentos tenemos vacunas, cómo controlar esas infecciones. No, se noten ustedes que el grupo en la parte superior obviamente es la condición más crítica. En mi grupo de investigación desde hace unos 15 años más o menos estamos investigando justamente una de estas bacterias, Pseudomonas aeruginosa, que es resistente a los carbapenems, y en la segunda parte de la charla les voy a comentar un poco sobre lo que hemos estado investigando en los últimos años. La historia de la penicilina creo que me parece sumamente aleccionadora.
a Alexander Fleming, por casualidad, como ustedes lo saben, descubre la penicilina o se le atribuye a él el descubrimiento de la penicilina. Y eso fue en el año 1928. En el año 1945 a él se le entrega el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Y en esa frase o en esas líneas que ven ustedes en la parte inferior, es parte del discurso de aceptación del premio Nobel que él hace en diciembre de 1945, y ya él habla del fenómeno que él había observado, de que podían aparecer variantes bacterianas genéticas, que lo sabemos ahora, que pueden ser entonces resistentes a el nuevo antibiótico o a la sustancia antimicrobiana que él había descubierto. Con respecto a los estafilococos aureus y las penicilinas en general, podemos contar una historia que verdaderamente representa un ejemplo muy claro de qué es lo que sucede. Cada vez que usamos un antibiótico, aparece resistencia. Como les menciono, en el 1928 se descubre la penicilina. En el año 1942 se empieza a usar la penicilina. Desde el punto de vista clínico, el desarrollo fue sumamente complicado por las limitaciones técnicas y por el desconocimiento que se tenía para producir este producto biológico. Era un medicamento tan caro y tan difícil de producir que a los pacientes que se les administraba penicilina se les recolectaba la orina para volver a cristalizar la penicilina y usarla en otros pacientes. Como se empieza a usar en el 42, 2 años después, en 1944, se identifican variantes, cepas de Staphylococcus aureus que son resistentes a la penicilina. Se describe una enzima que degrada esta molécula, se le conoce como penicilinasa, hoy sabemos, o el nombre que se le da ahora es de beta-lactamasa. Este mecanismo de resistencia se describe en la década de 1960 en Staphylococcus coagulans negativos, de muchas especies diferentes, que se consideraban en esos momentos como estafilococos no patógenos. O sea, bacterias que no se asociaban en esos momentos a infecciones, por lo menos en seres humanos. Hoy sabemos, obviamente, que a algunos estafilococos coagulans negativos, como Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, son patógenos o pueden ser patógenos importantes para los seres humanos. En el 59 se describe un tipo de penicilina semisintética que es modificada en condiciones de laboratorio, que se le llama meticilina, que era resistente a ese mecanismo de resistencia. 2 años después, en Inglaterra, en 1961, se describen 3 cepas, 3 aislamientos, 2 de infecciones y 1 de una condición de una persona portadora en su fosa nasal, de estafilococos resistentes a la meticilina. En ese momento se consideraban como algo inusual, incluso anecdótico, que la bacteria fuera resistente a meticilina. Hoy en nuestros hospitales, por lo menos en San José, en Costa Rica, alrededor de un 70% de los aislamientos de Staphylococcus aureus son meticilina resistentes. Esa resistencia a meticilina se describe en la década de 1970 ya en los Staphylococcus coagulans negativos, y surge un temor justamente porque el último antibiótico disponible para tratar estas infecciones era la vancomicina, o es esta vancomicina, y se temía que aparecieran bacterias que fueran resistentes a la vancomicina. Esto sucede en el año 1997 con aislamientos de Staphylococcus aureus con una susceptibilidad disminuida a la vancomicina, y ya en el 2002, simultáneamente en Estados Unidos y en Japón, se describen bacterias que tienen resistencia clínica a la vancomicina. Ven ustedes que el ejemplo que les cuento acá sobre Staphylococcus aureus es muy claro. Cada vez que se introduce un antibiótico, rápidamente aparece resistencia. Eso pasa con la penicilina, o ha pasado con la penicilina, y ha pasado con prácticamente todos los antibióticos que se utilicen. Y pasa con estafilococos, y pasan con una gran cantidad de bacterias diferentes. Ese es el ejemplo, esto es lo normal que uno esperaría ver en el uso de los antibióticos.
Este es un estudio ya un poquito viejo, pero me parece sumamente representativo. Es del 2007, en donde ellos hacen un estudio de las infecciones invasivas por Staphylococcus aureus meticilina resistentes en diferentes condados en Estados Unidos. Y llegan a estimar una incidencia de aproximadamente 94,000 casos en todos los Estados Unidos por año. Esos son datos para el 2005, con una mortalidad de más de 18,000 muertes. Esto para el año 2005. Yo me puse a buscar los datos del año 2005 para el HIV-Sida. En ese año hubo 17,000 muertes atribuibles al HIV-Sida. Es decir, Staphylococcus aureus, por lo menos para el año 2005, Staphylococcus aureus meticilina resistentes mata más gente que el HIV-Sida, lo que se considera una de las principales pandemias del siglo XX. Y eso estamos hablando solamente de Staphylococcus aureus. El problema es más complicado. El problema es mucho más complicado de lo que yo le estoy planteando acá. Aquí ustedes tienen un esquema ahí más o menos inventado, en donde nosotros discutimos mucho lo que pasa en el ambiente hospitalario o en los diferentes servicios de salud, en donde uno habla de pacientes que tienen alguna condición clínica, son instrumentalizados, les ponen sondas, les ponen respiradores, lo que ustedes quieran, y de ahí sufren lo que se llama infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a los servicios de salud. Esos pacientes o incluso el personal que trabaja en los hospitales abandona las instalaciones y salen colonizados con estas bacterias. Aunque el paciente salga del hospital, la bacteria no se queda dentro de los hospitales, sino que acompaña a los pacientes cuando salen. De la misma forma, aunque era un tema que hace muchos años se consideraba que era un problema estrictamente intrahospitalario, hoy sabemos que la transmisión de las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos también está ocurriendo en las comunidades. No hace falta que yo esté en un hospital para adquirir una infección por una bacteria resistente a los antibióticos. Y se establece así, digámoslo, un ciclo humano de transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos en los servicios de salud y transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos en las comunidades. Eso nosotros lo vemos porque llegan a los hospitales pacientes infectados con bacterias multiresistentes a los antibióticos que usualmente uno consideraba que eran solamente bacterias intrahospitalarias. Esa es la mitad de la historia. Se estima que la producción mundial de antibióticos supera las 200,000 toneladas de antibióticos por año. La presión de selección que se está haciendo es abrumadora. Se estima que más o menos la mitad se gasta en el control de infecciones en seres humanos. La otra mitad se gasta en actividades agropecuarias en todo el mundo. En particular, y voy a poner el ejemplo que nosotros hemos hecho en Costa Rica, se utiliza intensamente en la producción pecuaria, particularmente en lo que tiene que ver con aves de corral y con ganado porcino. Pero en la misma forma, en Costa Rica y en otros países latinoamericanos se utilizan antibióticos en actividades agrícolas y, para dejarlo bien claro, vegetales. Nosotros hemos encontrado bacterias resistentes a los antibióticos en hortalizas para consumo humano. Hemos reportado incluso alrededor de 1 millón de bacterias resistentes a antibióticos, por ejemplo, tetraciclinas, gentamicina, por ejemplo, 1 millón de bacterias resistentes a esos antibióticos por gramo de lechuga. Eso es lo que nosotros encontramos en las hortalizas para consumo humano que se venden en los mercados en Costa Rica. Esto también hemos visto bacterias resistentes a los antibióticos en fauna silvestre, en monos, por ejemplo, esta imagen que está acá, que es de un mono congo, que es un mono típico de Centroamérica y partes del norte de Sudamérica, por ejemplo, o bien en las tortugas que llegan a desovar a Costa Rica.
hemos encontrado bacterias resistentes a los antibióticos en fauna silvestre también. Por supuesto, también en mascotas. Los antibióticos se utilizan en las actividades pecuarias, particularmente, no solamente cuando los animales están infectados, digámoslo, en la medicina veterinaria. Se utilizan particularmente como profilaxis para evitar que se infecten, o bien se utilizan como promotores de crecimiento, es decir, los antibióticos se mezclan con los alimentos para que los animales tengan una mejor conversión alimenticia, es decir, ganen más peso por kilogramo de alimento consumido, por ejemplo. Y esto es un tema que nosotros debemos discutir, no solamente como país en Costa Rica, sino como región. Y esto pasa, desafortunadamente, en la mayoría de los países de todo el mundo. Con esto quiero entrar a un tema que se llama el valor del uso de los antibióticos. Y yo diría que hay usos de alto valor y hay usos de bajo valor de los antibióticos. Nosotros no podemos utilizar los antibióticos como si fuera cualquier otra droga, como si fuera cualquier otro medicamento. Los antibióticos yo los considero como agentes terapéuticos de alto valor cuando los utilizamos para el control de infecciones bacterianas en seres humanos. Pero a veces les damos usos de bajo valor. Por ejemplo, tratamos pacientes con una infección viral respiratoria, los tratamos con antibióticos. O como les estaba mencionando, se utilizan profilácticamente o como promotores de crecimiento en animales de producción intensiva para consumo humano como alimento. O bien para el control de plagas. Como les estaba mencionando, en Costa Rica se utilizan antibióticos en hortalizas para consumo humano y también en plantas ornamentales para tratar de controlar plagas bacterianas. Yo no conozco ningún fitopatólogo de los que he conversado que me diga que el uso de antibióticos en cultivos de hortalizas o de plantas ornamentales tiene algún efecto para el control de plagas. ¿Qué hacemos nosotros ante esta situación? Podemos hacer dos cosas. Podemos desarrollar estrategias de conservación, es decir, disminuir el uso de los antibióticos, obviamente empezando por disminuir la necesidad de uso con higiene, con vacunas, con detección temprana y certera de cuáles son las bacterias que tienen que ser tratadas, aislamiento de pacientes y obviamente en búsqueda de preservar los antibióticos para usos de alto valor. Algo que nosotros en décadas no hemos hecho. O bien, lo que apuesta mucha gente, que son estrategias de innovación, la búsqueda de nuevos antibióticos. Alternativas terapéuticas, nuevos métodos diagnósticos y otras cosas más por ahí. Es posible los nuevos antibióticos. Lo que nosotros vivimos en la década de 1940 y 1950 particularmente, donde casi todos los años se reportaba un nuevo tipo de antibiótico en particular, ese fue un fenómeno aislado. Prácticamente desde la década de 1990 nosotros no tenemos moléculas nuevas. Tenemos variantes de moléculas, excepto tal vez por el caso que se reportó hace 5 años de la teixobactina, que es un tipo de principio activo, una molécula diferente a todas las anteriores. Se dice que esta molécula no desarrolla resistencia en bacterias, y eso creo que hasta el día de hoy por lo menos no ha sido reportado. Sin embargo, es un antibiótico que prácticamente se ha usado muy poco. Si nosotros empezamos a usar ese antibiótico, estoy totalmente seguro, por los principios metabólicos que tienen las bacterias, que encontraremos resistencia a esta nueva molécula. Y eso se debe fundamentalmente a una de las principales limitantes para el desarrollo de estos nuevos antibióticos, y es el metabolismo bacteriano tan robusto y tan redundante que tiene. Si ustedes ven en la parte superior, es una representación esquemática muy sencilla, en donde ustedes tienen, cuatro sustancias químicas en 3 pasos
enzimáticos distintos. La sustancia A se convierte en B, la sustancia B en C y en D. Y si nosotros tenemos un antibiótico, el antibiótico funcionará en tanto esta ruta metabólica sea esencial para la bacteria y el antibiótico bloquea, en este caso, el paso enzimático número 2. Y el bloqueo de esa ruta enzimática hace entonces que la bacteria deje de multiplicarse o la lleve a una condición de muerte. Pero ¿qué es lo que sucede en bacterias? Ahora les voy a representar el ejemplo que nosotros estamos estudiando. Que las bacterias, si no hacen las rutas metabólicas de una manera, lo hacen de otra. Y esto es lo que se considera, pues, entonces, redundancia metabólica. ¿Qué significa esto? Que pueden pasar de A a D por esta ruta metabólica, pero si yo la bloqueo, tienen una ruta metabólica alterna. Todas estas rutas metabólicas alternas en todos los procesos bioquímicos bacterianos se consideran mecanismos de resistencia. Y la cantidad de mecanismos de resistencia que nosotros vamos a encontrar es abrumadora. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud manda un plan de acción mundial con los objetivos básicamente que ya se han discutido mucho, y en Costa Rica se hizo un proceso de adaptación y está escrito en papel. Desafortunadamente yo he visto muy pocas acciones que nos permitan a nosotros tener alguna esperanza, alguna idea positiva de lo que puede pasar en el futuro con el uso de los antibióticos. Yo he discutido con muchos actores en los escenarios costarricenses y les he pedido, mire, es importante que bloqueemos el uso de los antibióticos en muchas actividades, y en todos los casos me han dicho siempre que no. Hace varios años atrás en Estados Unidos se prohibió el uso de enrofloxacina en pollos, en aves de corral, y cuando yo fui con la noticia y con los resultados y con las discusiones de lo que pasó en Estados Unidos, al Servicio Nacional de Salud Animal en Costa Rica nos dijeron, en Costa Rica opera un Estado de Derecho y tenemos que demostrar que lo que pasó en Estados Unidos aplica para Costa Rica. Y hay que hacer entonces una investigación que tomaría varios años para adoptar una medida de lo que pasó en Estados Unidos para que pasara en Costa Rica. Obviamente en Costa Rica se sigue utilizando enrofloxacina, una fluoroquinolona en aves de corral. No ha cambiado absolutamente nada. Y otro aspecto que me parece fundamental acá es que como seres humanos tenemos el derecho a la salud. Y la resistencia a los antibióticos atenta contra ese derecho. Yo les mencionaba al principio de la charla que si yo ponía una fila de 10 pacientes, el primer paciente iba a recibir un antibiótico de alto valor y el último paciente de la fila iba a recibir un antibiótico de menor valor. Bueno, pensemos que esos no son pacientes, son 10 pacientes en una fila, que son generaciones. ¿Qué les vamos a dejar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en términos del uso de los antibióticos? Cuando yo nací, hace ya bastantes años, hace como 5 décadas, un poco más de 5 décadas, había muchos antibióticos disponibles y el tema de la resistencia no era gran tema. Mi hijo hoy tiene 18 años, nació en el año 2012 y tuvo otitis como las tiene cualquier otro niño cuando era pequeño, y un par de ellas eran por bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Qué va a pasar con los hijos de mi hijo? ¿Qué va a pasar con el resto de la gente que no va a tener disponibles los antibióticos? Estamos transgrediendo un derecho humano, digámoslo así, transgeneracional. Les dejo con estas inquietudes. Para hacer cierre, quisiera comentarles un poco, como bacteriólogo que soy, siempre me gusta hablar mucho sobre bacterias. Paso a hablando de bacterias prácticamente que todos los días, casi que todo el día. Quería mencionarles lo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años con mi grupo de investigación en la Universidad de Costa Rica, porque escogimos como este modelo unas pseudomonas aeruginosas. Esto fue por allá desde el año 2004 cuando empezamos. Ustedes conocen esta bacteria, es una bacteria, digamos, relativamente poco virulenta si la comparamos con otras bacterias.
pero afecta principalmente a pacientes que tienen algún tipo de compromiso inmunológico. Ustedes tienen a la derecha una serie de fotografías. Esta es una bacteria que muy fácil, muy bonita para trabajar en el laboratorio, pero obviamente representa un alto riesgo no tanto por su mecanismo de virulencia, sino por su resistencia a estos antibióticos. En esta fotografía, en la parte inferior a la derecha, yo les quiero mostrar, para que noten este detalle, una colonia bacteriana o dos que tienen aparentemente unos agujeros. Dentro del genoma de esta bacteria muchas veces encontramos bacteriófagos o en forma de profagos, es decir, son secuencias de ADN que codifican para una partícula viral bacteriana, un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que mata bacterias. Cuando se inducen esos bacteriófagos, pues entonces se causa lisis de las células bacterianas y entonces es cuando uno ve estos agujeros dentro de las colonias bacterianas. Nosotros empezamos este estudio en el año 2004, ya hace 15 años, a raíz de una llamada que me hicieron del Hospital México en San José, en donde tenían un problema con las pseudomonas aeruginosa. Y en una colección de más de 600 aislamientos en un periodo de un año, seleccionamos 198 aislamientos individuales, es decir, uno por paciente. Y vean ustedes el perfil de resistencia que se tiene acá. Es un perfil de un 60, un 70% a antibióticos de uso cotidiano en los hospitales. Estamos hablando de aminoglicósidos, de fluoroquinolonas y de betalactamas. Nos llamó poderosamente la atención el fenómeno de la resistencia a los carbapenems, casi un 60%. Cuando empezamos a estudiar estas bacterias, a la izquierda vemos una detección fenotípica de un mecanismo de resistencia que se conoce como metalo-betalactamasas. Y son betalactamasas que se le llama metalo porque tienen un ion zinc en su sitio activo. Después nos encontramos una sorpresa que para nosotros fue como muy fuerte, porque empezamos a buscar genes descritos en pseudomonas que codificaran para metalo-betalactamasas. Y sorprendentemente estas bacterias no tienen uno, sino que no tienen dos genes de resistencia a metalo-betalactamasas. Las metalo-betalactamasas son las responsables de la resistencia a los carbapenems. Entonces ven ustedes que este es un fenómeno muy interesante. Las bacterias no tienen un mecanismo de resistencia para un antibiótico o para un tipo de antibiótico, sino que pueden tener dos, pueden tener tres, o pueden tener cuatro, o pueden tener muchos. Y las bacterias de ambientes intrahospitalarios tienden a acumular genes de resistencia en su genoma. Empezamos a buscar esas bacterias en otros hospitales y nos encontramos exactamente la misma bacteria. Empezamos en el Hospital México, pero también la vimos en el Hospital San Juan de Dios y en un hospital que está al lado del Hospital San Juan de Dios, que es el Hospital Nacional de Niños. Todas esas bacterias tenían los dos genes y eran las mismas variantes alélicas de esos dos genes. En el momento que nosotros sacamos esta publicación, hace 5 años, en el año 2015, esta combinación de genes no se había descrito en ninguna parte del mundo. Al día de hoy, en el 2020, se ha descrito una cepa en los Estados Unidos y una cepa en Inglaterra. Nosotros encontramos que el 86% de las 200 cepas estudiadas tenían esta combinación de genes. Esto nos puso a nosotros en el mapa global de la resistencia a los carbapenems en Pseudomonas aeruginosa, en donde pertenecemos a una región del mundo, por lo menos en Costa Rica está demostrado, donde más del 50% de las cepas de Pseudomonas aeruginosas son resistentes a los carbapenems. Si recordamos la lista inicial de la Organización Mundial de la Salud, este está en el grupo crítico de bacterias contra los cuales prácticamente no tenemos antibióticos. Seleccionamos una de estas cepas que fue aislada en el Hospital San Juan de Dios en el año 2010, que tiene esa combinación de estos dos genes de metalo-betalactamasas que confieren resistencia a los carbapenems, y cuando vemos el perfil de resistencia a los diferentes antibióticos nos damos cuenta que es prácticamente resistente a aminoglicósidos, a betalactamas, a carbapenems,
y es únicamente susceptible a colistina, un antibiótico muy viejo que prácticamente se usa muy poco y tenemos que recurrir a drogas del pasado para poderlas utilizar. Una de mis estudiantes de maestría en el posgrado en la UCR descifró la estructura genética y no me voy a meter en estos detalles, pero simplemente quiero ustedes que vean que las bacterias acumulan genes de resistencia en tándem, en series, uno detrás de otro. Y en este caso en particular, tenemos un gen de metalo-beta-lactamasas, tenemos otro gen para otro tipo de beta-lactamasas y otro gen de resistencia a aminoglicósidos. Esto implica que si yo utilizo aminoglicósidos, ejerzo una presión de selección sobre esa estructura genética que incluye un gen de resistencia a carbapenems. Yo no necesito utilizar carbapenems para seleccionar bacterias resistentes a los carbapenems. Yo uso aminoglicósidos, por ejemplo, en este caso, tobramicina, y hago que la bacteria se mantenga o se vuelva resistente a carbapenems. Hace poco, este año, en Scientific Reports de Nature, hicimos la publicación del genoma completo de esta bacteria, que tiene una serie de características sumamente particulares, y quiero mencionarles particularmente la gran cantidad de mecanismos de resistencia que tiene, de muchos tipos diferentes. También es una bacteria que tiene más de 60 genes más de 250 genes de virulencia, genes asociados a patogenicidad. Y quiero destacar en este punto lo que se llaman islas genómicas, que son secuencias grandes de ADN que la bacteria incorpora en su genoma. No son propios de Pseudomonas. Y dentro de estas islas genómicas que la bacteria está captando provenientes de otras bacterias, se incluyen las estructuras genéticas que les mostré en la figura anterior, que contienen justamente los genes de resistencia a los carbapenems. Estas bacterias tienen entonces una plasticidad genómica muy grande y fácilmente están ganando genes que vienen desde otras fuentes diferentes, desde otras bacterias diferentes. Encontramos en esta bacteria un rasgo, y eso es para hacer cierre, un rasgo sumamente particular que nos dio a nosotros una pista de lo que se podría hacer con esta bacteria. Cuando esta bacteria nosotros la cultivamos en condiciones de laboratorio, sin el antibiótico, que es esta curva roja, vemos que la bacteria se multiplica relativamente bien en pocas horas. Pero conforme le ponemos ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona, en concentraciones cada vez más altas, nosotros vemos que la bacteria crece cada vez menos. Entonces uno podría pensar en un principio de que la fluoroquinolona está inhibiendo el crecimiento bacteriano. Pero al mismo tiempo, en estas mismas condiciones de cultivo, empezamos a cuantificar el número de bacteriófagos que se producían en esas condiciones. Y lo que nosotros nos dimos cuenta aquí es que la ciprofloxacina no necesariamente está matando directamente a la bacteria, sino que está provocando que los bacteriófagos residentes en el genoma migren, pasen a una fase lítica y empiecen entonces a destruir la bacteria. Esta ausencia de crecimiento que nosotros estamos viendo acá tiene que ver justamente con que no es el antibiótico que mata directamente a la bacteria, sino que el antibiótico induce el bacteriófago y es el bacteriófago el que mata a la bacteria. Con estas condiciones decidimos hacer un transcriptoma. Ese es otro artículo que se publicó este año, hace como 2 meses, en donde nosotros analizamos la expresión de genes cuando la bacteria es expuesta a ciprofloxacina. Muchas veces uno dice, bueno, es que la bacteria es resistente a ciprofloxacina y si yo le pongo ciprofloxacina a la bacteria no le pasa nada. Eso es totalmente falso. Y ese es el riesgo de utilizar antibióticos aun cuando la bacteria sea resistente a esos antibióticos. Nosotros vimos que de los 6.600 genes que tiene esta bacteria, 518 de ellos se expresan diferencialmente. En este grupo están acá todos los genes de la bacteria que no se expresan a tiempo cero, o sea, sin ciprofloxacina,
Y aquí hay otro grupo de genes que se expresan sin ciprofloxacina. Cuando le ponemos cipro por 2 horas y media o por 5 horas, vemos que todos esos genes que estaban silenciosos se expresan y todos esos genes que estaban expresándose en presencia de ciprofloxacina se silencian. Con base en esto, nosotros pudimos construir lo que se conoce como un interactoma. Cómo interaccionan los diferentes genes entre sí. Y pudimos identificar lo que se conocen como hub genes o genes centrales, que nos permiten a nosotros descifrar, bueno, este gen se encuentra conectado con 2, 10, 15, 20, 50 genes más. Y eso nos permite a nosotros valorar una alternativa estratégica para generar nuevos antibióticos mediante química medicinal. Porque ya nosotros conocemos la secuencia del gen, conocemos la estructura de la proteína y podríamos entonces diseñar drogas específicamente contra esa proteína en particular. Podemos escoger los diferentes genes o las diferentes proteínas dependiendo de su posición en el interactoma. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos? Estamos haciendo un transcriptoma con imipenem, porque el imipenem, como un carbapenem es, en esta bacteria en particular, la vuelve más virulenta. Si yo le pongo imipenem a este tipo de bacterias, en vez de matarlas, en vez de tratar de causarles daño o inhibir su crecimiento, lo que yo estoy viendo más bien es un incremento en la producción de biopelículas y en consecuencia hay un incremento en la patogenicidad. Y lo que estamos haciendo, pues además, es haciendo mutagénesis, knockouts, eliminando genes de todos estos hub genes, a ver de todos estos hub genes, cuál es el impacto que se tiene, pues puede ser mayor y poder identificar ese blanco, ese gen en particular, para poder identificar drogas mediante química medicinal. Los dejo aquí porque le dije a Leticia que iba a hablar unos 45 minutos, creo que me pasé un poquito, pero esto es. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que quieran conversar o quieran discutir, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fernando, por esta excelente presentación que nos has dado. Y voy a proceder a hacerte unas preguntas que están acá. Dice, ¿cuánto cree que se aporta a la resistencia microbiana a los antibióticos debido al desecho inadecuado de medicamentos de uso humano y veterinario? Como bien usted lo mencionó. Vamos a ver, es un gran tema. Sin duda alguna, es un gran tema, es algo que nuestro grupo no ha investigado, pero obviamente eso contribuye a la presión de selección. Yo no tengo un dato en estos momentos en la mente que pueda decir un tanto por ciento, pero sí ha sucedido. Hace unos años atrás, hicimos un estudio en el Hospital México. Vamos a ver, y no simplemente por la disposición o de los medicamentos que sobran, sino en particular los antibióticos que salen del cuerpo humano. Salen en las heces por bilis o que salgan, por ejemplo, por el sistema renal. Ahí hay antibióticos y hay metabolitos de antibióticos que también pueden ejercer presión de selección. En ese estudio que hicimos en el Hospital México, el Hospital México tiene una sequía y por ahí descartaron, hace muchos años descartaron las heces y las orinas de las pacientes y salía a un río sumamente pequeño. Estudiamos las bacterias del río, corriente arriba y corriente abajo del sitio por donde salían. Corriente arriba encontramos muy pocas bacterias resistentes a los antibióticos. Corriente abajo encontramos una gran cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos, que podían venir en las mismas heces de los pacientes o bien en la misma forma por la presión de selección. En el año 2003 hice un postdoctorado en Freiburg, en Alemania, para hacer justamente el estudio del cambio
de la composición de genes en bacterias resistentes a los antibióticos en una planta de tratamiento de agua que salía del hospital. Y era impresionante cómo cambiaban dependiendo de lo que salía del hospital. En este caso, como les estoy mencionando, en el Hospital México no hay una planta de tratamiento de agua, sino que salían de una sola vez a ese día. Posiblemente hay un impacto sumamente importante. Yo creo que ese es uno de los puntos de control, uno de los tantos puntos de control que tenemos que hacer con respecto al uso de los antibióticos. Muy buena pregunta. Hay otra que dice, ¿qué tanta resistencia a acitromicina existe? Relativamente menor. Hace unos años hicimos también, vamos a ver, porque tiene que ver mucho con el uso de los antibióticos. A mayor uso de antibióticos, mayor va a ser la resistencia. Sin embargo, vamos a ver, si nosotros lo comparamos con estos porcentajes tan altos de ambientes intrahospitalarios, conforme mayor sea la cantidad de antibióticos que usemos, mayor va a ser la resistencia. Eso varía de bacteria a bacteria y varía del antibiótico que se utilice. Posiblemente yo les presenté hoy el peor escenario posible que tenemos en Costa Rica, particularmente con la resistencia a los carbapenems. Tiene que ver mucho en la misma forma como se usan los antibióticos, como les digo. Hace unos años atrás, en una práctica privada, me lo comentó una colega mía. Su hijo tenía 3, 4 años, una cosa así, y tenía posiblemente su tercer, cuarto episodio de otitis media y le recetaron ertapenem para tratar una otitis media en la práctica privada. También sé que se utiliza mucho acitromicina en la práctica privada, también en los hospitales se está utilizando, y tendríamos que ver los perfiles de resistencia que se reportan para cada bacteria en cada uno de los distintos hospitales. Creo que en este momento no es tan alta como la que les estoy mostrando hoy acá para carbapenem, pero sí es significativa, por supuesto que sí lo es. La otra pregunta, Fernando, dice, ¿cuál es el mecanismo de acción que ejercen los antibióticos para la promoción del crecimiento? ¿Y se han hecho estudios de las cepas de pseudomonas en hospitales privados? En los hospitales privados que yo tengo entendido no se han hecho los estudios. Tengo entendido que el número de infecciones es muy bajo. Hace unos años hicimos el intento de empezar a hacer un estudio similar en la clínica bíblica, por ejemplo, pero fue cuando asumí la vicerrectoría de investigación, entonces eso lo tuve que poner en pausa. Pero posiblemente sí los hay. Yo no creo que haya tanta frecuencia y tan alto como lo que nosotros estamos viendo en los hospitales nacionales. En el Hospital México recolectamos más de 600 casos de infecciones por pseudomonas en un año. Yo no creo que en los hospitales privados veamos ese número de infecciones en un año. Recuerdo, sin embargo, un dato que me parece importantísimo. Creo que eran 3 o 4 pacientes de ese estudio que hicimos en el Hospital México. Nosotros hicimos una epidemiología intrahospitalaria y vimos los diferentes pisos y los servicios donde estaban las bacterias, y nos encontramos 3 pacientes de consulta externa que venían con una infección por pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem con los 2 genes de metal o beta-lactamato. Es decir, estas no son bacterias que están circulando solamente en los hospitales nacionales intrahospitalariamente, sino que en la misma forma los estamos encontrando en pacientes de consulta externa. No me sorprendería que aparezcan en las consultas privadas, por supuesto que no. Y la otra era, ¿cuál es el mecanismo de acción para la promoción, que utilizan para la promoción del crecimiento que mencionaste? Vamos a ver, parece ser, sí, vamos a ver. Hay un principio, y es que vamos a ver, nosotros coexistimos
con una gran cantidad de bacterias en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con los animales. Y entonces, dependiendo de la carga microbiana que se tenga, la conversión alimenticia varía mucho. Parece ser que hay una serie de infecciones leves o incluso asintomáticas, es decir, en donde el hospedero no manifiesta síntomas, en donde obviamente el cuerpo humano gasta energía en la respuesta a esa infección y en consecuencia la conversión alimenticia es menor. Entonces, lo que se busca básicamente es disminuir el impacto de las infecciones subclínicas en el gasto energético. Ahora, la conversión alimenticia no es un 10% o no es un 15%. Estamos hablando de porcentajes muy bajos, 1, 2, 5% en conversión alimenticia. Es decir, el animal gana un 1% más de peso, un 5% más de peso. Claro, no estamos pues hablando de solamente un pollo, o estamos hablando de un cerdo, estamos hablando de granjas que tienen 30.000, 50.000 cerdos, estamos hablando de muchos kilos de carne, por ejemplo. ¿Okay? Pero básicamente por ahí es por donde va la idea. Sí. La otra pregunta dice que si podrías explicar un poco lo de cómo el interactoma ayuda al desarrollo de antibióticos nuevos. Muy bien, voy a irme para atrás aquí en la presentación, no sé si la están viendo aún. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Se Ok, está perfecto. viendo. Ven, vamos a ver, esto es un poquito más complicado. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros vimos un total de 14 genes centrales que modulan, interaccionan con otra gran cantidad de genes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con los knockouts es eliminar estos genes, el funcionamiento de estos genes, a ver cuál es el impacto que tienen en todo el metabolismo bacteriano y particularmente en esta interacción que ustedes están viendo en esta figura a la derecha. Entonces ya nosotros, pues sabemos por estos datos que si nosotros quitamos el gen tal, podemos afectar una serie de genes. Voy a contar algo que no lo quería contar, pero lo voy a tratar de mencionar para que vean ustedes cuál es la idea de esto. Nosotros vimos que con la ciprofloxacina, nosotros inducimos un sistema, una respuesta de genes que inducen que salgan los fagos y los fagos matan a la bacteria. Esto lo hicimos en condiciones in vitro, pero también hicimos el modelo en ratones. Cuando nosotros le ponemos ciprofloxacina a un ratón infectado con esta bacteria, la bacteria que se disemina por todo el cuerpo empieza a producir los fagos, tanto en vaso como en hígado principalmente. Lo interesante es que cuando ponemos cipro e inducimos los fagos, la mortalidad disminuye de un 70 a un 30%. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Es una bacteria que es ciprofloxacina resistente. Yo le estoy poniendo una sustancia química, ciprofloxacina, que me induzca esta red en particular, de manera tal entonces de que la respuesta que tengo es que se me producen los fagos y yo entonces controlo la infección bacteriana. Pensemos que si yo pudiera hacer eso en seres humanos y bajo la mortalidad de un 70 a un 30%. ¿Qué es lo que pasa? Que si uso ciprofloxacina, posiblemente voy a generar un cierto daño hepático. Pero como ya yo conozco la red, entonces puedo empezar a jugar, por lo menos en condiciones in vitro, y decir, bueno, ¿qué pasa si yo bloqueo esta ruta en este punto en particular? En vitro puedo hacer muchísimas cosas. Entonces yo puedo empezar a hacer knockouts en diferentes genes y ver cuál es el efecto que tiene. Obviamente lo que estamos buscando es disminución de la virulencia o disminución de la resistencia a los antibióticos. Entonces lo que estamos buscando es justamente ver cuáles son de todos estos nodos que están acá, cuáles yo podría tocar, cuáles yo podría eliminar, de manera tal entonces de que la bacteria pierda virulencia. Ahora, si yo logro identificar un nodo genéticamente
lo que podría hacer después es diseñar una molécula por medio de técnicas de química medicinal para bloquear el producto de ese gen en particular. Una estrategia algo similar a eso hicimos con la nanopartícula. En el caso de las nanopartículas, eran unas nanopartículas de quitosano que estaban recubiertas por EDTA y por dentro estaba el imipenem. Cuando ponemos en contacto esas nanopartículas con la bacteria se deja de multiplicar y de una manera sumamente interesante, porque el EDTA en la superficie de la partícula gela, secuestra el zinc de la metalobeta-lactamasa. Y yo hago entonces de que la bacteria pierda ese mecanismo de resistencia. Y dentro de la misma nanopartícula se construyó de manera tal que liberará lentamente el imipenem. Entonces, le quito el mecanismo de resistencia y le pongo el antibiótico. Entonces, básicamente lo que estamos buscando aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué otros blancos bacterianos nosotros podemos tocar de manera tal que la bacteria se vuelva o susceptible a los antibióticos o que tenga una pérdida en la virulencia? El problema es que tenemos 6.700 genes. Entonces, con estos nodos, nosotros nos podemos guiar un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a hacer mutagénesis en estos 14 meses, que son los que controlan la principal red neuronal de la bacteria, ese es el nombre que se le da, o bien genes asociados a estos nodos, como una manera para identificar nuevos blancos bacterianos y tratar de escaparnos de la redundancia metabólica que yo les estaba mencionando anteriormente. Ok, gracias. Hay algunas que voy a unir relacionadas con la resistencia a antibióticos y es, por ejemplo, que qué pasa con la combinación de diferentes familias de antibióticos para una misma enfermedad o el tema de los tratamientos de profilaxis con antibióticos en cirugía. ¿Cuál es el impacto en la resistencia? Ok, partamos del hecho, para tratar de contestar esas preguntas, que cada vez que yo use antibióticos, como les decía, los use bien o los use mal, voy a hacer una presión de selección. Uno de los impactos más importantes que tiene la resistencia es que nos amenaza muchas intervenciones médicas. Estamos hablando de trasplantes, terapias, muchísimas otras cosas. Yo creo que hay un costo cada vez que uno usa antibióticos. Y hay costos que yo estoy dispuesto a asumir y hay otros costos que no. Hay costos, por ejemplo, que implican usar un antibiótico o bajo ciertas condiciones, por ejemplo, profilácticamente, previo a una cirugía, o combinaciones de antibióticos para tratar de manejar una infección, en tanto que buscamos el bienestar del paciente y le tratamos de salvar la vida. Y hay otras cosas con las que yo me pongo en una posición más dura y más rígida. En particular, por ejemplo, es la gran cantidad de antibióticos de las mismas clases que se utilizan en seres humanos, que se están utilizando en animales o que se están utilizando en plantas. Si bien es cierto que las tetraciclinas prácticamente que no se usan en seres humanos, tal vez la doxiciclina y algunas cosas más por ahí, pero las tetraciclinas siguen siendo muy utilizadas en actividades agropecuarias. Ahí es donde uno tiene que poner un freno. Pero hay sectores económicos sumamente poderosos que se oponen a esa restricción. Lo mismo pasa con las fluoroquinolonas, que tienen un gran valor en el manejo de las infecciones en seres humanos. Pero como les digo, las estamos usando en pollos, las estamos usando en cerdos y las estamos usando en una gran cantidad. Incluso se están utilizando en camarones, por ejemplo, que se cultivan en nuestro país. Eso hace un reservorio de genes de resistencia. Cuando estamos hablando de una terapia profiláctica en pacientes, para eso hay protocolos y se sabe cuáles son las combinaciones de antibióticos que se pueden usar para ciertos tipos de cirugía porque hay que disminuir el riesgo.
Eh, en otros casos se usan combinaciones de antibióticos que actúen sinérgicamente entre sí contra esta infección en particular. Y que en la misma forma creo que son estrategias muy buenas para disminuir el impacto de la resistencia. El mejor ejemplo posiblemente es la tuberculosis. Usualmente la tuberculosis no se trata con una sola droga, porque los mecanismos de resistencia en Mycobacterium tuberculosis surgen por mutaciones. Si la tasa de mutación es de 1 por 10 a la menos 8 y uso solamente un antibiótico, un antituberculoso, si uso 2, las tasas de mutación se vuelven más infrecuentes. Es decir, si yo tengo que uno de cada 100 millones de bacterias, uno de 10 a la menos 8, de 10 a la 8 bacterias se vuelven resistentes a una droga, que una bacteria se vuelva resistente a 2 drogas simultáneamente, implica la suma de 2, la suma, que no es una suma, la suma de 2 frecuencias de mutación. Si una es de 10 a la menos 8 y otra es de 10 a la menos 8, la frecuencia con que la bacteria se vuelve simultáneamente resistente a las 2 drogas es de 1 en 10 a la menos 16 y es altamente improbable que eso ocurra. Utilizar 2 o 3 antibióticos al mismo tiempo, simultáneamente, tiene un impacto mejor que, por ejemplo, hacer sustituciones de antibióticos. Una muy mala práctica que no resultó nunca bien era, por ejemplo, empezar a usar gentamicina y cuando el porcentaje de resistencia ya era muy alto, sustituir la gentamicina por amicacina. Y luego, cuando el porcentaje de resistencia a amicacina subía mucho, sustituirlo otra vez por gentamicina. Cuando se introducía la gentamicina por segunda vez, la aparición de resistencia era prácticamente que inmediata porque los genes de resistencia ya andaban circulando en la población bacteriana. Entonces, es mejor usar 2 antibióticos que trabajen en rutas metabólicas distintas o en blancos distintos dentro de la bacteria al mismo tiempo, o 3, o, como les digo, en el caso de la tuberculosis, y no hacer una secuenciación de genes de antibióticos en blancos distintos, porque la probabilidad de que surjan variantes resistentes es mucho mayor. Gracias. Hay otra por acá que dice si pues, que todos los trabajadores en hospital o centros de salud pueden contraer múltiples factores de resistencia a fármacos. Y la otra es también relacionada, dice que si al estar expuestos a bacterias con resistencia deberían estos trabajadores de servicios de salud ser tratados en presencia de una infección con medicamentos de nueva generación. Bueno, vamos a ver, eso es una... vamos a tratar de contestarla despacio. Veamos. El hecho de trabajar en los servicios de salud ya obviamente representa un riesgo importante para los trabajadores. Cuando uno habla de infecciones adquiridas intrahospitalariamente, usualmente uno habla de las famosas 72 horas. Es decir, que el paciente tuvo que haber estado hospitalizado por lo menos 72 horas hasta el surgimiento de los signos o síntomas de la infección para decir, esta es una infección intrahospitalaria. Si pasa antes de menos de las 72 horas, posiblemente se dice que la infección se adquirió antes de entrar al hospital. Con esto les quiero decir que con 72 horas, estamos hablando de 3 días, es suficiente para que empiece a cambiar la flora microbiana, lo que se conoce como el microbioma en las personas. Eso se ha estudiado muy bien en pacientes. También se ha estudiado muy bien en trabajadores de los servicios de salud. Simplemente por estar yendo continuamente 5 días, 6 días a la semana por 8 horas o 10 horas o por el tiempo que ustedes quieran, hace que uno vaya cambiando el microbioma que uno tiene. Entonces, cuando se comparan los microbiomas de trabajadores de los servicios de salud, uno se da cuenta de que es gente que comparte.
Porque la gente que convive, comparte mucho tiempo en un espacio en particular, adquiere las bacterias que están en ese ambiente en particular. Y eso incluye bacterias de los hospitales. Y para contestar esa pregunta, bacterias que tienen esos genes de esos hospitales. Hace unos años atrás hice un estudio muy interesante en un hospital veterinario en Canadá. Estoy hablando de hace posiblemente 25 años, 20 años, en donde estaban estudiando Staphylococcus aureus meticilina resistentes. Y los encontraron en las corbatas de los médicos. ¿Okay? No sé si ustedes ven, pero hace mucho rato que yo no paso por el centro de San José, pero a mí me causa una angustia profunda ver profesionales de la salud yendo con sus gabachas, a veces vestidos hasta de verde, y pasan de los hospitales y pasan a los restaurantes que están al frente de la calle. Si uno dice, miren, dejen las gabachas en los hospitales, casi que literalmente les tendríamos que decir, miren, lávense muy bien o mejor báñense antes de salir del hospital. Porque uno va cargado de las bacterias del ambiente hospitalario. Y esas bacterias, vamos a ver, no tienen que ir en una herida. En 1 gramo de sarro dental hay 10 a la 11 bacterias. En 1 gramo de heces también hay 10 a la 11 bacterias. La cantidad de bacterias que nosotros llevamos en nuestro cuerpo es extraordinariamente alta. Y muchas de esas bacterias vienen del ambiente en donde nosotros vivimos. Si vivimos en un ambiente intrahospitalario, vamos a ser portadores de esas bacterias intrahospitalarias. Y eso representa sin duda alguna un riesgo. Ahora, yo puedo ser portador de bacterias patógenas o de bacterias resistentes a los antibióticos y no necesariamente voy a sufrir una infección. La infección se puede desencadenar en el momento en que esta persona tenga algún fallo, no tiene que ser grande, en su sistema inmunológico. Por ejemplo, una cortadura es una interrupción de la piel, que es una barrera inmunológica. Se hace una apertura y por ahí pueden entrar bacterias. Vimos hace un tiempo atrás, hace unos 3 años posiblemente, un chiquillo que se cayó jugando fútbol en una plaza, se raspó la rodilla, eso fue un sábado en la mañana y al día siguiente estaba en una unidad de cuidados intensivos en uno de nuestros hospitales. ¿Okay? Ese es el riesgo que se tiene. ¿Okay? Ahora, creo que es fuertemente recomendable que al personal de los servicios de salud, así como hoy estamos monitoreando por si son portadores o están infectados con el SARS-CoV-2, también se estén monitoreando por bacterias resistentes a los antibióticos. Staphylococcus aureus meticilina resistentes se encuentran usualmente en las fosas nasales. Es un buen sitio para buscar. O es un buen sitio para buscar en las manos. O es un buen sitio para buscar, por ejemplo, en las heces de los pacientes o incluso del personal hospitalario. Porque el riesgo es el mismo. Es decir, si hay un paciente en una cama y hay una enfermera que lo atiende, el riesgo es muy similar para los dos, de llegar a ser colonizados por bacterias resistentes a los antibióticos. Deberían, pues, haber programas de monitoreo para saber si las personas están colonizadas o no lo están. Nosotros hicimos un estudio muy similar a este en la unidad de cuidados intensivos ya hace muchos años atrás, cuando estábamos buscando enterococos vancomicina resistentes. Empezamos a buscarlos, esto suena un poco extraño lo que les voy a decir, los empezamos a buscar en pollos, los buscamos en cerdos, los buscamos en vacas y después los buscamos en humanos. Y las bacterias que encontramos en humanos eran muy similares a las de los pollos y las de los cerdos, no a las de las vacas. Es un estudio que se publicó en el 2003, creo, hace 17 años. Y era algo sumamente interesante, porque si bien es cierto, los pacientes no tenían infecciones por enterococos vancomicina resistentes, las tenían en sus heces. Y eran obviamente resistentes a la vancomicina. Representaba un riesgo sumamente importante.
Cuando empezaron los brotes en el 2009 por Clostridium difficile y se empezaron a tratar con vancomicina, una de las inquietudes que yo planteé en los grupos de trabajo de la caja era, bueno, ¿qué va a pasar con los enterococos? Porque ya los pacientes se encuentran colonizados por enterococos vancomicinares. Y creo que eran dos y te contesté una, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, ya no me acuerdo. Okay. Hay una, dice, con respecto al uso de la ceftriaxona en esta coyuntura de la pandemia, se usó y se sigue usando de forma masiva. ¿Qué impacto nos espera? De ahí, vamos a ver más de esta resistencia. Ya se sabe que hasta casi un 15% de los pacientes que están con una infección por SARS-CoV-2 pueden tener una infección secundaria por bacterias. Desafortunadamente, estar conectado a un respirador es un factor de riesgo muy fuerte para una infección intrahospitalaria. Ustedes lo saben muy bien. Si un paciente pasa 5 días o pasa un mes o pasa 2 meses pegado a un respirador, el riesgo es muy alto. Los pacientes están consumiendo antibióticos y hay una presión de selección muy fuerte, por supuesto, para eso. Que se utilicen cefalosporinas de tercera generación, como les digo, es que nos estamos quedando sin antibióticos. Si dejas de usar las cefalosporinas, ¿cómo vas a controlar esas infecciones en esos pacientes? Porque si empezamos a usar más intensivamente los carbapenems, estamos en un callejón sin salida en estos momentos. Hay una pregunta por acá, dice que si se tienen datos sobre el impacto que tiene la seguridad social en el mal uso de los antibióticos. Ha sido muy difícil conseguir esa información sistematizada. Muy difícil. Aunque la caja pase todo por el sistema de compras, se sabe muy bien cuáles antibióticos compra y cuánto es lo que se consume en toda institución. Correlacionar esa información con otros costos, por ejemplo, en términos de estadías hospitalarias, o bien con otras comorbilidades asociadas en los pacientes, ha sido muy complicado hacerlo. Porque yo no creo que tengamos en estos momentos todas las plataformas informáticas lo suficientemente vinculadas como para que uno pueda obtener, puede hacer esa información. Hace unos años atrás traté de hacer algo muy similar en el Servicio Nacional de Salud Animal y ellos tampoco tienen esa información sistematizada. Es muy difícil conseguir. Esas bases de datos no están tan disponibles como uno quisiera. Lidiet, no te oigo. No se le escucha, doctora. Perdón, es que tenía el micrófono apagado. Ya. Que hay otra por acá que tiene que ver, dice, con respecto al manejo de pacientes en áreas de salud y centros de atención primaria donde no se cuenta con un laboratorio de bacteriología. ¿Qué opina usted sobre cómo manejar estos pacientes? Porque todos se tratan empíricamente, itus, úlceras, infecciones de oído y aún así, aunque haya laboratorio, el médico los trata con antibióticos en un resultado de PCA. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos a ver, yo creo que, si no todas, la gran mayoría de las infecciones tienen que tratarse empíricamente. Y voy a explicar mi respuesta. Porque usualmente las técnicas de pruebas de susceptibilidad a estos antibióticos requieren cultivo de la bacteria que se logra en 18 horas, 24 horas, luego otro periodo cada vez un poquito más para la prueba de susceptibilidad a estos antibióticos. Dependiendo de la condición clínica del paciente, uno no puede dejar descubierto por 24 horas, por 48 horas, un paciente con una infección activa. Entonces se tiene que recurrir a la terapia empírica. Pero esa terapia empírica tiene que estar basada en evidencia. Es decir, por decir algo, si yo tengo que en el historial
de los pacientes que yo recibo en un servicio de atención primaria, ¿qué te digo? El 5% vienen infectados, porque qué sé yo, en una cistitis, con una Escherichia coli resistente a ciprofloxacina. Yo puedo pensar entonces que la ciprofloxacina, digamos que no es a ciegas, pero que la historia epidemiológica del sitio, del servicio en particular, me permite a mí predecir que el 95% de las cepas van a ser susceptibles. Eso particularmente porque se trata, por ejemplo, de una infección no intrahospitalaria, que es una infección comunitaria. O bien podría usar, no sé, nitrofurantoína, por ejemplo. Aunque estrictamente no es un antibiótico, digamos, de definición, pero es muy raro que una Escherichia coli, por ejemplo, haga resistencia a nitrofurantoína. Entonces yo puedo ir a ciegas, en este caso en particular, porque sé que bueno, el 90% de las infecciones de cistitis van a ser causadas por Escherichia coli y el 99, 100% van a ser susceptibles a nitrofurantoína. Entonces yo podría hacer un tratamiento empírico, sin cultivo y sin una PSA. Y podríamos ir viendo caso por caso, tipo de infección por tipo de infección. Si yo tengo un servicio de salud en donde el 80% de las bacterias, de las infecciones en piel, por decir algo, son Staphylococcus aureus, meticilina resistentes, obviamente ahí no puedo usar empíricamente beta-lactam, por ejemplo. Entonces, sí, es posible, me parece que por el beneficio del paciente es importante que se haga una terapia empírica, ¿okay? Que se haga siempre el cultivo y la PSA, por ejemplo, antes de iniciar esa terapia empírica, y dependiendo del resultado de la PSA, yo puedo eventualmente modificar el tratamiento que se le está dando al paciente o le dejo el mismo tratamiento. Ok, gracias. Bueno, yo creo que hay varias preguntas. Vamos a ir cerrando ya y quisieras dejarte estas como cierre porque creo que también sería importante que podamos hacer un llamado porque todos como profesionales de la salud tenemos una enorme responsabilidad ante esto. Y en el caso de los farmacéuticos, pues esa responsabilidad es muy grande, ¿verdad? En cuanto al manejo de los medicamentos. Y se habla acá de un comentario de el mal uso que puede darse a nivel de las farmacias, ¿verdad? Y también de o sea, que qué opinas en el caso de la preparación que se da en algunos casos en nuestro país de preparación de antibióticos, digamos, en condiciones no adecuadas. ¿Me puedes repetir esas preguntas? Es que se me interrumpió un poco para que Ya. me quede claro. Sí, que era, o sea, te decía que es como para cerrar este tema con este llamado que se tendría que hacer a todos como profesionales de la salud en lo que nos compete esa responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos en el tema, y que hay por acá un comentario de el mal uso que en algunos casos se puede dar a nivel de farmacias de comunidad, del mal uso de antibióticos. Y la otra también sobre la preparación de medicamentos antibióticos fuera de áreas controladas o estériles, dice, en la parte pública y privada en nuestro país. Mira, esa última me parece muy sencilla, no se debe hacer. Para contestar es muy fácil, no se debe hacer. Eso no se debe hacer por los múltiples riesgos que eso implica. Porque las preparaciones no van a ser adecuadas, que queden contaminantes o cualquier motivo. Sí, para eso existen protocolos que ustedes conocen muy bien, por los cuales los medicamentos que se tienen que aplicar tanto a seres humanos como a animales deben ser pues, preparados de la forma correcta. Y luego, con respecto a la otra pregunta, vamos a ver,
Creo que el farmacéutico de comunidad cumple con un papel esencial en ese control en el uso de los antibióticos. Hace un tiempo atrás, con uno de mis estudiantes, hicimos unos videos y los mismos estudiantes iban a pedir los antibióticos sin receta médica como para hacerles una trampa a los farmacéuticos. Y vieran que me sorprendí muy positivamente porque la mayoría de los farmacéuticos dijeron, no, un momentito, y sin receta médica, nosotros no le podemos recetar el antibiótico. Que me pareció, hasta muy bueno. Sin embargo, yo espero que por ética profesional, obviamente eso sea una práctica mucho más amplia en todo el gremio. Pero así como el farmacéutico, digámoslo así, humano, en las farmacias de comunidad cumplen ese rol, yo los invito a que vayan ustedes, por ejemplo, a cualquier almacén agroveterinario y que busquen ustedes los antibióticos que ustedes quieran. Entonces simplemente pasen como si estuvieran en el supermercado. Van con la canasta y van echando los viales con los antibióticos. Entonces, ¿de qué nos sirve ser muy estrictos en un lado si en el otro lado no lo estamos haciendo? Y el farmacéutico de comunidad, para mí, sin duda alguna, juega un papel sumamente importante, y al igual del farmacéutico en los servicios de salud y particularmente en los hospitales más complejos, donde el uso de los antibióticos es más intenso, más urgente. También sé de los profesionales que pueden haber entre médicos, por ejemplo, y el farmacéutico, cuando este último le pide una prueba de susceptibilidad a los antibióticos que el médico no tiene, por ejemplo. Hay conflictos que hasta incluso desde el punto de vista éticos son fundamentales. Entonces yo creo que el farmacéutico ahí juega un papel esencial, y por eso yo le doy una gran bienvenida a esta iniciativa que ustedes hicieron para discutir sobre este tema, porque sin duda alguna, si nosotros podemos hacer que esto se tuerza hacia una ruta mejor, para disminuir el impacto, creo que descansa mucho en la decisión profesional y ética que tengan los farmacéuticos de Costa Rica, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Hay muchas felicitaciones por la charla en los comentarios y en las preguntas igual. Yo quisiera ya concluir agradeciéndote en nombre del Colegio de Farmacéuticos, de la Academia de Farmacia, pues los valiosos aportes que nos has dado tanto en la charla como en pues todas las dudas que se generaron en los comentarios y todas tus respuestas. Agradecerle también a todos por su participación, indicarles que el 24 de noviembre, para cerrar la semana de concientización sobre el uso de antimicrobianos, se dará la conferencia Programas de Optimización de Uso de Antimicrobianos. Así es que, pues, para que estén pendientes de las publicaciones del Colegio de Farmacéuticos y puedan participar también en esto, ya que tal como lo menciona Fernando, realmente como farmacéuticos tenemos que cumplir un rol fundamental en esta tarea. Así es que muchas gracias a todos y buenas noches. Y Fernando, reiterarte de veras mi agradecimiento y pues en nombre de las instituciones organizadoras. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lore. Gracias.